Ya. Hola, me llamo Derian Jeremy, soy de la Universidad Altandino de Tarma. El siguiente podcast trata de las pautas para la redacción de un artículo del libro Cisneros y Olave 2012. Redacción y publicación de artículos científicos, enfoque discursivo. Primera edición, Ecoediciones, de la página 39 hasta la página 62. Para la redacción de un artículo conlleva de pasos. Para ello comenzaremos con el título. El título es la parte del artículo que sirve para informar del tema tratado en el texto. Por esta razón, el título responde a la pregunta ¿de qué se trata esencialmente el contenido? Y funciona como etiqueta o nominación del trabajo. Desde una perspectiva discursiva, el título instaura la primera forma de relación entre el autor, investigador y sus lectores, presentándoles sistemáticamente el trabajo realizado con cierta autonomía del contenido mismo. Desde una perspectiva estructural, el título es un sintagma nominal. De acuerdo con Cisneros 2006, un título debe tener al menos estas características. Breve. No debe sobrepasarse de un reglón. Las normas APAS limitan la extensión del título a 12 palabras como máximo. Completo. Debe representar la idea del contenido general del trabajo. 2 o 3 palabras pueden que no sea suficiente. Preciso y adecuado. Debe ser congruente con la idea principal y los objetivos. Concreto. Debe evitarse las ambigüedades. En ciertos casos se puede clarificar con subtítulos. Seguiremos con los autores. El nombre que aparece después del título en la línea de autor pertenece a quien asume la responsabilidad del documento escrito, esto es, quien está dispuesto a sostener lo que enuncia e implícitamente asegura que el texto cumple con todos, aunque es común que el proceso de arbitraje envíe sus textos sin incluir la línea del autor. Este método busca garantizar que el nombre no ejerce coerción en los comentarios de los árbitros. El resumen. El resumen, también llamado síntesis, sumario o sinopsis, es la parte del artículo de investigación que sirve para representar los aspectos más relevantes y generales del contenido total del trabajo. El resumen responde a la pregunta ¿qué contenido presenta el artículo? E igual que el título, funciona como etiqueta para su visibilidad en buscadores electrónicos y bases de datos. Otros puntos son las palabras claves. Desde una perspectiva funcional, se define como la parte del artículo que condensa en pocos términos, generalmente 3 a 5, de acuerdo con cada política editorial, su contenido completo. La funcionalidad es idéntica a la del resumen y el título en cuanto al etiquetado del artículo y responde a la misma pregunta del primero con una respuesta todavía más sintética. Seguimos con la introducción. La introducción es el primer segmento extenso del artículo de investigación que se utiliza para exponer los aspectos generales concernientes al tema estudiado. En esta medida constituye una contextualización y está más cerca del resumen que del desarrollo del trabajo. Discursivamente, la introducción se ha definido como la carta de presentación del resto del artículo. Esta idea redunda sobre el estado actual de la lectura de textos científicos en la actualidad. Los lectores ocupados ven en la introducción una síntesis del trabajo más amplia que el resumen, pero que demanda menos tiempo de lectura con respecto a la totalidad del artículo. Estructuralmente, una introducción no se restringe a un canon tan claramente como las secciones anteriores, si bien se ha construido consenso sobre 3 puntos que deberían aparecer siempre: el objetivo general de la investigación, la relevancia del estudio y los antecedentes consultados, así como la redacción predominante en tiempo verbal presente del indicativo. En el orden problematización, marco teórico, antecedentes, objetivos, estructura, pretende dotar de lógica deductiva este primer segmento del artículo. En varios manuales se sugiere ubicar primero los antecedentes, pero nos parece menos adecuado. Nótese también que el primer párrafo tiene una pretensión de densidad alta al incluir el tema y la justificación en el planteamiento del problema. Los errores más frecuentes relacionados con la redacción de la introducción son: en el encabezado, escribir introducción es innecesario y rompe la norma APA 6. Identificar con otros subtítulos como presentación preliminar, etc. En la problematización, iniciar repitiendo el resumen una parte de manera literal. También exagerar la justificación diciendo que el estudio es imprescindible. Justificar asegurando que el tema nunca ha sido estudiado es mejor ser prudente. También construir un contexto excesivamente amplio del problema. También enunciar el tema como problema sin justificar las razones por las cuales se le considere como tal. En el marco teórico,
La falta de continuidad causal entre el problema y la perspectiva teórica elegida para tratarlo. Otro punto, confundir marco teórico con marco conceptual. También construirlo como narración histórica de teorías y no como descripción de sus principios pertinentes en la investigación presentada. En los antecedentes, presentar poca exhaustividad en esta consulta. Si bien no pueden pretenderse conocer todo lo investigado sobre el asunto, hay que demostrar que hubo dedicación en esta parte del proceso investigativo. Presentarlo sin ningún tipo de ordenamiento cronológico, geográfico, por su importancia o por su disfunción. Confundirlos con el marco teórico. No incluir los trabajos citados en las referencias bibliográficas. Ocultar o deformar antecedentes que resten originalidad al trabajo presentado. Falta de relación interna entre los antecedentes recolectados. Desconexión entre los antecedentes expuestos y el trabajo que se propone. En los objetivos, la falta de continuidad causal con los antecedentes. También la falta de correspondencia con los resultados y las conclusiones. También en los enumerarlos con viñetas en vez de construirlos en un párrafo. En la estructura, entrar en detalle muy específico sobre la metodología, los resultados y las conclusiones, haciendo repetitivo el texto. Y describirlos en desorden. Seguimos con la metodología. Bueno, en esta parte se encarga de describir los materiales y métodos empleados en la investigación. Los materiales no son más que las herramientas, instrumentos, elementos y objetos utilizados en los procesos de experimentación y recolección de datos. Por su parte, los métodos son los procedimientos sistemáticos de manipulación de estos materiales, todo lo cual arroja los resultados de la investigación. Otro punto son los resultados. En este apartado se exponen los hallazgos de la investigación. Su funcionalidad consiste en la localización precisa de la novedad que aporta el autor investigador al campo disciplinar, presentado de manera condensada, lo que obtuvo a partir de los procedimientos aplicados y la base para la interpretación de estos resultados, lo cual significa que cualquier aseveración que se realice en los apartados siguientes debe tener su sustento o base en los datos que se presentan en los resultados. Algunos errores frecuentes en la elaboración de los resultados son: al introducir tablas o figuras sin mencionarlas en el texto, también que repitan la información del texto, o al introducir tablas o figuras que puedan omitirse convirtiéndolas en texto. Otro error es publicar tablas o figuras en formato de página horizontal. También cambiar el tipo de letra entre tablas, figuras y texto. Otro punto es incluir figuras ininteligibles y de baja resolución, como también pintar la tabla con colores fuertes, o omitir la cita de una tabla ajena, o también omitir la aclaración al pie de abreviaturas o símbolos especiales utilizados. Las discusiones y conclusiones. Este es el momento de cierre del artículo, donde su autor propone una lectura particular de los hechos contenidos en los resultados antes expuestos. Las discusiones sirven para establecer distintos tipos de relación entre datos internos como externos. Esto dota de carácter propositivo al trabajo del investigador, desde una visión discursiva. En este apartado se demuestra la capacidad que tiene el científico de establecer diálogos al interior de los datos, entre ellos con la teoría que los enmarca, y entre los datos con la visión del propio científico en su rol de investigador. Los errores más frecuentes en la elaboración de discusión y conclusión son: en la interpretación, limitarse a resumir el trabajo en este apartado, sobreinterpretar los datos u hechos sin sustentación suficiente, también omitir relaciones importantes para la demostración de las hipótesis, abrir varias polémicas sin profundizar en ninguna de ellas, también forzar los datos a la teoría o viceversa. En la significación, iniciar el párrafo con frases obvias como en conclusión es. Omitir la mención de antecedentes fácilmente reconocibles. Replicar estudios sin presentar avances o ningún tipo de novedad. Desviar el trabajo de sus objetivos principales. En la proyección, ser categórico o absolutista en la enunciación de postulados. También presentar resultados que desbordan la limitación del estudio. Y otro punto es confundir la conclusión del trabajo específico con la conclusión o cierre del tema que en ciencia conviene dejar abierto.
Con este concluido, espero haberles ayudado con las pautas para la redacción de un artículo. Muchas gracias.